Quiero leerles entonces en el libro de Ruth, el capítulo 1, los primeros versos. Dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su esposa Noemí, y los nombres de sus hijos Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Después de eso ocurren miles de cosas. Es una historia fascinante, pero vamos a dejarlo por ahí. Me gusta moverme a través del significado de los nombres, aunque hay diferentes consideraciones. Pero aquí se está hablando de que vivían en una ciudad llamada Belén de Judá. En hebreo más o menos no soy un experto en hebreo, en casi nada, pero menos en hebreo, Belén Yahudim, Beth-Lehem, casa de pan, como han oído, Yahudim, alabanza, o sea, casa del pan y de la alabanza. Allí vivía esta familia, y sin embargo hay un hambre en la tierra por razones de desobediencia. Era tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que quería, donde había un desastre moral en el pueblo de Israel, donde el cumplimiento de la ley hebrea, de la Torá hebrea, estaba en los mínimos, y por eso en la Escritura hay una correlación siempre entre la desobediencia del pueblo y lo que le ocurre como consecuencia a ese pueblo. Las familias más pudientes, como esta, debió haber repartido lo que tenía almacenado y otras familias, y así un poco que a paliar el hambre y la necesidad que había. Pero ellos tomaron una decisión desacertada. Abandonaron la casa del pan y la alabanza y se fueron a una tierra enemiga, a la tierra de Moab, que puede significar para muchos estercolero, suciedad, basurero. Dejan la casa del pan y la alabanza y se van a un basurero, a una tierra sucia, hostil. Había una maldición sobre los moabitas, descendientes de Lot, con sus 2 hijas en una borrachera después de la salida de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, que tuvieron una relación incestuosa. Y Moab no recibió a Israel cuando venía en el desierto de salir de Egipto por la tierra prometida a darles pan. Como consecuencia, hubo una maldición moral de que no entraría ningún moabita en la congregación de los santos por 10 generaciones. Y ellos, dejando atrás todas esas consideraciones, se mueven hasta este lugar, la casa del pan y la alabanza. Hermanos, casa de pan. Nosotros somos casa de pan, somos una panadería, producimos pan. En la iglesia tiene que haber pan porque Jesucristo es el pan de vida. Imagínense que yo llegue acá a Renacer y pregunte por el Evangelio, pregunte por Dios, pregunte por alimento espiritual y me digan: aquí lo que hay es recetas de cómo hacer pan. Pero yo lo que quiero es un pan es lo que quiero. No, lo que hay es una receta del pan francés, del pan lituano, del pan ruso, del pan no sé de dónde, del pan cubano, que es de los peores, pero de los más ricos también. Y entonces me digan receta solamente, pero no hay pan. Receta es como hay 20,000 consideraciones disciplinarias, teológicas, de orden, pero ¿dónde está Cristo? Porque yo quiero ver el pan de vida. Cada uno de nosotros es una panadería en potencia. Tenemos que tener pan para dar al hambriento. Y el peor hambre que enfrenta este mundo es la escasez espiritual que estamos viendo alrededor nuestro. Cada día, y esto desde hace épocas se va acrecentando, increciendo, y es lo relacionado con la moral y donde las personas se reúnen, a qué iglesia van, dónde están sus compromisos y sus lealtades. Como un testimonio que oí de unos judíos que venían escapando ya, saliendo del holocausto, y llegaron a Nueva York y no tenían empleo, estaban desnutridos por el hambre que habían pasado, y le dijeron: bueno, aquí lo que hay es trabajo, los sábados hay trabajo aquí. Y ellos dijeron: no hay trabajo, te vas a morir, si mira cómo viene famélico. No me importa, no trabajo los sábados.
Cuando los cristianos verdaderamente se paren firme y digan, aunque me muera, pierda lo que sea, no trabajo el domingo voy para mi iglesia a adorar a Dios, las cosas van a cambiar. El jefe va a ser así y te va a ubicar en otro horario. Yo me maravillo de mi país, veo las iglesias llenas, manifestaciones, pero llegan aquí y no quieren ir a la iglesia. No van, no tengo trabajo. En vez de orar, Señor, quítame el trabajo los domingos, dice, Señor, ponme trabajo el domingo para no ir a la iglesia, porque vengo en pos del sueño americano, pero el sueño americano se les vuelve una pesadilla, porque al final el dinero no alcanza, y esta familia tomó la peor de las decisiones, a un territorio hostil, enemigo, viajando en reversa. Usted conoce personas que, habiendo conocido al Dios de Israel, siendo Cristo su Salvador y su Señor, habiendo recibido el Espíritu Santo en las iglesias, ¿qué hacen? Se pierden, se desaparecen. Cualquier fiesta dominguera es más importante, no, es que tengo que comprar unos caramelitos a mi nieto, no hay otro día. Tengo que ir a lavar la ropa, no hay otro día. Siempre tienen una excusa poderosa para no asistir y para no invitar personas. Eso le pasó a esta familia. Se fueron en retroceso. El varón, el cabeza de familia, Elimelech, Elí es el nombre de Dios, Elí o Elohim, y Melech, rey, su nombre era Dios es mi rey. Y ese hombre no estuvo a la altura de su nombre, de lo que significaba. En la antigüedad los nombres tenían un significado tremendo. Se va él con su esposa Noemí, que su nombre significa como dulce, amable, agradable. Y sus dos hijos, Mahalón y Kelión, que aquí tengo problemas porque significan enfermo y debilitado. Nadie le va a poner enfermo y debilitado a sus hijos. Sin embargo, esto representa lo que ellos hacen, su debilidad moral, su enfermedad espiritual, al irse a morar a los campos de Moab, a la tierra de Moab. Y dice la Escritura que allí muere Elimelech y mueren sus dos hijos, habiendo tomado para sí esposas de allí de una tierra hostil. Una se llamaba Ruth y la otra Orfa. 10 años vivieron allí en esa tierra, y al cabo de 10 años murieron los dos varones también. No tuvieron descendencia, hermanos, pero a pesar de la maldad, Dios es tan grande, tan amoroso, tan misericordioso. Gesed es la palabra hebrea, por amor al pacto, por misericordia pactual, que visita a Belén y al pueblo de Israel con alimento y vuelve a darles pan en la tierra o en la casa del pan y de la alabanza. Y Noemí, que se había quedado viuda y con el dolor que arrastraba por la pérdida de sus dos hijos, entonces decide regresar nuevamente a su tierra. Pero su estado emocional, espiritual, moral eran deprimentes, eran decadentes. Y la costumbre desde la antigüedad era que cuando alguien salía para despedirse, los demás que estaban alrededor te acompañaban. Y ella le dice a las nueras, vuélvanse a su casa, a la casa de su madre, de su padre, vuelvan a sus dioses, a su rutina, a su cultura, a su folclore. No vayan conmigo a donde yo voy. Hermanos, que tu teología no esté determinada por el dolor que tienes en tu corazón. Cuando tú supeditas tu teología, lo que tú crees de Dios, por el dolor que cargas debido a la muerte de un ser querido, debido a que económicamente estás quebrado, te están botando del lugar donde vives, tus hijos no te respetan, no ves la luz al final del túnel. No tomes una decisión teológica basado en tu realidad. Mide tu realidad basado en que Dios es un Dios amoroso y misericordioso, y de alguna manera, si eres fiel, te va a sacar de ese momento de duda, de debilidad, de dolor y de sufrimiento. Pero Noemí estuvo dispuesta a mandar a sus nueras a la idolatría de donde habían venido nuevamente, y no decirles, ¿por qué no vienen conmigo para que conozcan verdaderamente o íntimamente al Dios de Israel? Y ellas le dicen, no, nos vamos contigo, y avanzan un poco, pero en un momento hay una consideración de Orfa y dice, no, yo voy a regresar, y entonces regresa a la casa de su familia. Y Noemí le dice a la que queda, a Ruth,
¿Y por qué tú no regresas también? Volveos, hija mía, dice Reina Valera del 60, regresa a tu familia. ¿Y qué le dice Ruth? La declaración humana más poderosa que yo he encontrado, es personal en la Escritura, es lo que Ruth le dice. ¿Estaremos a la altura de esa declaración que le dice una nuera a su suegra? Donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Viva Dios, que nadie hará separación de nosotras. Cuánta relación tenía ya Ruth increíblemente con el Dios de Israel. ¿Cómo lo había conocido? No da detalles el libro, pero al lado del esposo, aunque ellos estaban enfrentando una decadencia espiritual y moral, había lecturas de la palabra, había recuerdos de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel a su salida de Egipto. Se hablaba de Abraham, de los grandes patriarcas de Melquisedec, de Jacob, de las 12 tribus. Eso se hablaba en casa, y al parecer Ruth se había enamorado del Dios de Israel. Y ya Ruth, aunque se lo dice a una suegra, yo veo esas palabras como que te las digo a ti, pero se las estoy declarando al Dios mismo. Las estoy confesando a Dios. Señor, no me voy a separar de ti. La teología de Ruth era acertada. Ya ella no la ataba la idolatría de Moab. Moab, esa tierra idólatra, tenía un dios que le llamaban Chemosh. Se han encontrado estatuillas de Chemosh como de hierro, porque ya trabajaban el hierro, y al parecer tenía una oquedad, un espacio abierto arriba, y echaban niñas y vírgenes, es lo que creen los historiadores, para ser quemadas vivas como sacrificio a ese dios para apaciguar su ira. Ese era Chemosh, el dios principal de los moabitas al cual ellos habían, pero ya Ruth no la ataba nada de eso. No me importa ni mi cultura. Hermanos, cuando estás en Cristo ya basta de la cultura, basta del cha-cha-cha, del merengue, del reggaetón, de esto. Quiero decirles, por cierto, que hay dos sonidos que para mí son los peores en el universo: la maquinita de obturación de los dentistas y el reggaetón es el otro. Yo no he visto sonidos peores que eso. Me preocupa, me molesta. Pero Ruth está dispuesta a regresar. Y van de camino a la tierra del pan y de la alabanza. Y cuando llegan allí, la gente decía, pero este es Noemí. No la podían reconocer por el estado moral, espiritual, físico que tenía. Estaba destruida completamente por todo lo que le había sucedido. Lo que le quedaba era, según su idea, morirse. Ella dice, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque grande es mi amargura. Pero hermanos míos, esta historia no se trata fundamentalmente de Elimelech, Ruth, Noemí, Orfa, Malón y Kelión. Esta historia se trata de la redención que Dios obra a través de su pueblo, de cómo Dios visita a su pueblo, de cómo Dios ama a su pueblo. Y me parece el autor de este libro, que no sabemos, que usa un sentido un poco irónico en algunas cosas, porque siempre dice, aconteció que en hebreo sería casualmente casual, pasaron por allí, sucedió esto, venía aquel. Es una figura literaria que el autor usa para decir que lo vemos como una casualidad, pero aquí no hay casualidad. Detrás de todo esto, moviendo los hilos de la espiritualidad y de la historia y del mundo y de su misericordia y amor, está el Dios de Israel, al cual nosotros le servimos y lo amamos. Y estando allí en aquella tierra, Ruth está dispuesta a ganarse la vida de alguna manera, a no dejarse morir. Estaba enamorada del Dios de Israel y ya lo había abrazado y no quería dejarlo. Y ella veía la posibilidad y la potencialidad que había en aquel lugar. Y entonces, hablando con Noemí, le dice, mira, la opción que tú tienes es ir a espigar a los campos de las personas ricas. Las gavillas que se caen de los espigadores tú las puedes recoger como tuyas, porque la ley lo dice. Y puedes llegar al campo y libremente y nadie te va a decir nada. Y dice que casual llegó a un campo
Y en ese campo recogió casi 50 libras de cebada para almacenar pan. Y casualmente llega el dueño de aquel campo. Y el dueño de aquel campo se llamaba Booz. Y halló gracia en los ojos de Ruth. Y Ruth le pregunta que por qué había sido generoso con ella. Porque Booz dice a los capataces de él: dejen caer gavillas intencionalmente. Dejen que ella recoja donde quiera. No recojan hasta los extremos para que puedan tener los segadores que van detrás, puedan tener sustento, alimento para ellos. Hermanos, conozco a un Dios que está dejando caer gavillas de gracia sobre cada uno de nosotros, de júbilo, de gozo, de alegría, de misericordia. Y si hoy te sientes triste, apesadumbrado, has perdido toda esperanza, quisiera que la recobraras, no por lo que yo digo, sino por aquel a quien todos nosotros conocemos, el Dios de Israel. Por lo que Él ha prometido en su palabra, porque Él es fiel para cumplirlo. Y Booz tiene misericordia de ella y le dice: hija mía, yo he oído lo que tú hiciste con tu suegra Noemí. Yo he oído que tú dejaste tus ídolos, tu cultura, tu familia, y has venido a refugiarte, bajo las alas del Dios Todopoderoso. ¿Qué clase de declaración? ¿Qué ha oído Dios de nosotros? ¿Qué sabe Dios de nosotros? Sabemos que Dios es omnisciente y lo conoce todo, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué escucha Dios de nosotros? ¿Cuál es la melodía que nuestra alma y nuestro espíritu transmite, sino una melodía de gratitud, de agradecimiento, de bendición? Y es que cuando te encuentras con el Dios de Israel, verdaderamente te enamoras de Él, te abrazas de Él y no quieres dejarlo en ningún momento. Eso le había pasado a Ruth, y la historia de Ruth es nuestra historia de alguna forma. Booz era hijo de una ramera que no era israelita, que fue contada dentro de los israelitas por lo que hizo un día, que era Rahab la ramera, la que ayudó a los espías y colgó el hilo color grana o escarlata en la ventana para que cuando los israelitas pasaran respetaran la vida de ella y de su familia. Y fue contada dentro de la tribu de Judá por sus acciones. Y este hombre era hijo de esa ramera con un hombre llamado Salmón. O sea, Booz era hijo de Salmón y de Rahab la ramera, la que vivía en la ciudad de Jericó, en los altos, y regentaba una casa de prostitución. Así es. Y ese hombre, Booz, había llegado a ser un hombre prominente. Parece que era un hombre ya con alguna edad, pero no tan joven, tampoco tan mayor. Y su corazón quedó atado al corazón de Ruth. Y cuando Ruth regresa a la casa de Noemí con toda aquella cebada y lo que le había sobrado de la comida a la cual Booz le invitó, se quedó estupefacta, no lo podía entender, pero ahí ella comprendió el accionar del Dios de Israel, cómo Dios había visitado a su pueblo para darles pan material y pan espiritual. Los ojos de Noemí cobraron brillo, su corazón latió más fuerte, sus energías se doblaron, su esperanza se multiplicó, su celo por la casa de Dios y por el cumplimiento de las promesas, su esperanza en la fidelidad de Dios aumentaron muchísimo. Hermanos, yo quisiera que en cada servicio, tanto los hermanos de la iglesia donde voy, mis hermanos de todas las iglesias bautistas y otras también, salgan con fuerzas renovadas. Fuerzas espirituales, energías espirituales, confianza, salgan con denuedo, que la boca quiera hablar de las maravillas de ese Dios de Israel, pero si lo callamos, si lo escondemos como una culpa y no lo confesamos, no lo compartimos, ¿a dónde vamos? ¿Cómo van a conocer? La gente no lee nada. ¿Usted cree que alguien se encontró una Biblia y, ay, mira qué bien? Eso ha sucedido, pero no es la norma. La norma es el mensaje del Evangelio. Diga usted la palabra y el Espíritu Santo, repito, se encarga del resto. Y entonces allí Ruth siguió espigando en los campos de Moab hasta que llegó el tiempo de la parva de la cebada, y Noemí le dice: hija mía, te tengo una gran noticia. Ese donde tú estás recogiendo es pariente de mi esposo fallecido Elimelech. Le dice Noemí:
ese puede ser un pariente redentor, o ese va a ser el pariente redentor. Ese va a ser el que nos va a redimir. Ahora, ¿qué cosa es un pariente redentor? Goel en hebreo. Pariente redentor es alguien, el más cercano dentro de la familia, que cuando el esposo de una mujer había muerto sin descendencia, él se casaba con ella y el apellido era del muerto. Él la redimía, la rescataba, la levantaba, le daba vida, la sacaba del oprobio, del hambre, de la viudez, y le devolvía la esperanza, tomaba las tierras que le pertenecían y las hacía productivas y las hacía prósperas. Ese es nuestro Redentor, pero para ello hay que enamorarlo de alguna manera. Y Noemí, que tenía una escuela de cosmetología aquí en Hialeah, le dice: yo te voy a enseñar cómo tienes que vestirte, y se engalanó, se puso bonita. Sinceramente parece por la escritura que Ruth era una muchacha bonita, no podemos descartarlo, pero le dice: después que te atavíes, te pintes, te pongas graciosa, te acuestas a los pies, destapas el capote, la capa, el manto de gracia que cubría aquel varón, y te acuestas allí a sus pies. Ellos hacían una fiesta y bebían profusivamente, hasta estar prácticamente borrachos, que no distinguían, y se acostaban al lado del montón. Por la noche, en la madrugada, diría yo, se despierta Booz y dice: bueno, ¿y esto que está a mi pie? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó aquí? Y Ruth le habla y le dice que es ella. Y entonces él le dice que qué bendición que ella no se ha ido detrás de los varones ni de los jóvenes, sean ricos, sean pobres, sino que ha buscado al Redentor. Qué bendición, hermanos, cuando no nos vamos tras las cosas de este mundo y buscamos al Redentor. Y qué mejor Redentor podemos tener nosotros. Tenemos un tipo de Redentor, un Goel en Booz, pero tenemos al Redentor de los redentores, al que nos vio en nuestra miseria y nos rescató, y pagó nuestra culpa, pagó nuestra deuda, y nos levantó y nos dio vida. Y para ello, Booz no lo hizo, no tuvo que morir por Ruth, sino tuvo que asumirla, pero Cristo sí murió por nosotros y pagó la deuda que teníamos con el Padre Celestial. Y ahora, en deuda de justicia, no le debemos nada a nuestro Padre. No porque nosotros tuviéramos un buen plan de pago, sino porque Él pagó nuestra deuda. De manera que la deuda ya está cancelada, está en cero. Y eso significa no solo que nos quedamos en cero y ya no tenemos nada en el banco, sino que Cristo puso en nuestra cuenta, aparte de que la pagó, su justicia perfecta. Y eso está en nuestra cuenta. Y cuando el Padre nos mira, nos ve justos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Cuánta bendición, hermanos míos! Y miren esta historia. ¿Cree alguien que esto ocurrió por casualidad? Había un pariente más cercano todavía. He visto la película de Ruth. Ustedes pueden decir: ¿cómo puede hablar así? Bueno, es que me he visto la película 80 veces. Le animo, está en YouTube, véanla. Está un poco cambiada, pero se puede ver. Se puede ver, es del año 60, si mal no recuerdo. Lo que sucede es que hay un pariente más cercano. Y este pariente más cercano, por años, desde que era pastor en Cuba, empezando el pastorado, yo me rompía la cabeza por mí mismo y me decía a mí mismo: ¿quién será ese pariente más cercano? ¿Qué representa? Porque la alegoría bíblica es muy amplia y no lo encontraba. Y una vez dije: debe ser el diablo por lo menos. Pero después pensé y dije: no, ese pariente más cercano es nuestra propia naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Es el Adán que todos llevamos dentro, que no nos puede redimir. Porque a través de Adán viene la ley, de alguna manera, viene la Torá, y ni la ley ni la naturaleza adámica nos pueden redimir. La ley no fue dada para darnos redención, sino que fue dada para que un pueblo que conocía al Dios de Israel pudiera vivir en paz, en armonía y haciendo lo bueno delante de Dios, que no lo hicieron. Pero la salvación nunca se pensó que fuera por la ley, aunque todavía hay gente que la defiende. La salvación es por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y una vez que usted la recibe, no se pierde. Usted hoy no es cristiano y mañana es descristiano. Si a usted lo llenó el Espíritu Santo, eso no lo saca de ahí nadie.
¿quién me separará del amor de Dios? Nada ni nadie, principados, potestades, tormentas, tempestades, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, qué sé yo, apóstoles, todo lo que hay por ahí. Nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús. Nadie me arrancará de ahí. Y eso está clarito en las Escrituras. Y ese pariente redentor, Booz lo confronta. Booz se va a la puerta de la ciudad de Belén de Judá y dice que por casualidad pasó aquel pariente. ¿Creen ustedes que es casualidad o es la mano de Dios moviendo todo el hilo de la historia? Pasó aquel pariente y Booz le dice, óyeme, mira, tengo esta situación. Están los campos de Noemí ahí, que tú los puedes heredar. Y son para ti. La ley del jubileo, el Yobel hebreo, que decía que usted no vendía su campo, usted vendía la producción. El campo era suyo hasta el año del jubileo, que era 49 años. Y entonces él podía apropiarse de los campos abandonados de Elimelech, que había muerto y que ahora eran de Noemí, pero no había un varón que lo pudiera trabajar y organizar todo aquello. Y entonces este pariente, la película le llama Tov, este Tov está de acuerdo y dice, está bien, me parece bien las tierras y todo eso, pero ahora Booz le dice, pero hay una situación, hay una moabita incluida. Para que lo sepa, una gentil, una pagana, que también te tienes que casar con ella y redimirla y levantarla y tener descendencia, y no redimirla para ti, sino para Mahlón, que fue su esposo que ya había fallecido. Y cuando le dijeron eso, me imagino que este pariente habrá dicho, si yo con una esposa no puedo, con otra más y moabita menos todavía. Así que se quitó el golpe de encima, se quitó el zapato según la tradición, y se lo entregó a Booz y le dijo, redime tú, eso es tuyo. Y ahí comienza entonces el amor de Dios a manifestarse en la pedida de matrimonio y en el casamiento de estos dos y en la redención del pueblo de Israel. Miren ustedes, hermanos míos, ya voy concluyendo. De la tribu de Judá era entonces Booz, de alguna manera, lo dijimos que fue aceptado, su mamá y su papá lo era. Ahora, Booz se casa con Ruth y tienen un hijo que se llamó Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Jesé o Isaí, que es lo mismo. E Isaí tuvo 8 hijos, el 8º hijo era el rey David, quien fuera el rey David en su tiempo. Y del linaje de David, ¿quién vino? Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿saben por qué los judíos, ustedes busquen en YouTube, por qué los judíos dicen que Jesús no es el Mesías? Lo pueden ver, esto no es testigo de Jehová, que no se puede ver su historia, para que la gente no aprenda en el descaro que tienen montado y todo eso. Usted es libre para hacerlo, somos libres y responsables. Y puede ver allí que los judíos dan muchas razones, no las voy a esgrimir ahora, pero recuerdo 3 por lo menos. Pero lo que ellos ocultan es que les molesta que en la sangre del Mesías haya una ramera y una moabita en su descendencia. Gentiles, paganos, que por gracia fueron admitidos en el pueblo de Dios. Y eso es lo que hace Cristo nuestro Señor. Porque a lo mejor usted puede decir y trazar su genealogía sefardita cuando los judíos fueron expulsados de España, pero yo no creo que eso sea relevante. Lo que yo sí sé es que Él me adoptó en el Israel de Dios, me recibió como a hijo y me injertó en ese olivo natural que es el pueblo de Israel. En el Israel espiritual me estoy refiriendo. Allí estoy plantado, allí soy una ramita, y lo hizo por su amor y lo hizo por su gracia. Y en su genealogía están rameras o prostitutas, están gentiles, paganas, gente abominable, pero esa es la sangre del Mesías, y a esos vino Él a perdonar y a recibirlos y a admitirlos. O vino a los profesores eminentes de las universidades, o a los santurrones de las esquinas, o a los políticos que nos roban, corruptos, etcétera. Vino para ellos, no, vino para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino para todo el que cree. La historia de Belén de Judá está íntimamente
ligada, entrelazada, entretejida con la historia de redención del pueblo de Israel y de nosotros también. Porque gracias a todo lo que ocurrió ahí, a todo ese linaje que se mantuvo por todas las generaciones. Ruth es la generación 11, no entrará un moabita hasta la 10ª. Ruth es la número 11 y entró en la congregación del pueblo de Israel. En aquel lugar, Jacob tenía a su esposa Raquel embarazada. Raquel había dado a luz con trabajo a José, su único hijo hasta el momento, e iba a dar a luz al otro hijo. Estaban en Belén de Judá, en la casa del pan y la alabanza, y se estaban muriendo. Las parteras Sifa y Bilá no contaban con ella. Decían, se muere, y llaman a Jacob y él está allí al lado de ella. Y en medio del horror de la muerte que se respiraba, Raquel le dice, Jacob, yo quiero que le llames al niño que va a nacer Benoni, hijo de mi sufrimiento. Y Jacob le dice, no le voy a llamar Benoni, le voy a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. ¿Y quién es el que está a la diestra del Padre Celestial, sino es Cristo nuestro Señor? Desde allí volverá a buscar a los que son suyos. Hermanos míos, por años el pueblo de Belén de Judá no sabía por qué se llamaban casa de pan y de la alabanza, si allí mayormente lo que se criaban eran las ovejas para el sacrificio del templo. Pero es que casa de pan y de la alabanza es porque Cristo es ese maná perfecto, es ese pan de vida que cada uno de nosotros tenemos que comer y ya hemos comido. Es el alimento que sacia el hambre profunda de esta humanidad. No hay otro. Usted puede comer lo que quiera. Ahí hay miles de dietas en internet, y en Cuba el señor aquel, cuyo nombre no quiero pronunciar, inventó uno que le llamaban la moringa. Usted puede comer lo que quiera, pero no se va a saciar. El único que sacia el apetito espiritual y la mayor necesidad humana es Cristo nuestro Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos a ese niño que hace poco celebramos Navidad, que nació allí en Belén de Judá, no por gusto, sino porque la palabra de Dios se cumple inevitablemente y todas sus profecías se cumplen una detrás de otra. Así que, hermano mío, sé pan para los demás, comparte al pan de vida, alcanza para todos, no se acaba ni se acabará nunca.